Pues aquí seguimos en el cierre y, como les decíamos antes de irnos a publicidad, si hay un aspecto que no puede quedar fuera de este balance del año 2013 es esa sombra de la desmembración de autonomías en España. Y es ese sentir popular, ese debate que se ha generado sobre la necesidad de reformar la Constitución. Un debate que se había abordado tímidamente en otras épocas, pero que ha vuelto en esta con más fuerza que nunca. No sé si pensáis que ocurre en esto como en las parejas, ¿no? Dice que las parejas, cuando no hay dinero, se separan más. Y bueno, pues esta crisis ha traído quizá esa sombra de la desmembración que no había ocurrido antes, al menos con tanta fuerza, con tanta insistencia, ¿no, Pedro? Sí, yo creo, Anabel, que esto se veía venir. Yo recuerdo en un libro muy agradable que tuve la oportunidad de comprar hace varios años, del Círculo de Lectores, donde se entrevistaba a grandes personalidades del pensamiento español, había una buena entrevista a Jordi Pujol. En aquella entrevista, como se manifestaba en aquellos años Pujol, él se decía que quería un reconocimiento de la nacionalidad catalana, pero no la independencia. Yo no sé si realmente después ha tenido un proceso hacia la independencia y si realmente era sincero en aquel momento o no era sincero y consideraba que no era oportuno decirlo en aquel momento, pero que el proceso y la finalidad ya estaba prevista. Yo creo que el tema del nacionalismo catalán, a mí, junto con el paro, ha sido la cuestión que más me ha preocupado, porque esto se veía venir ya incluso en gente que vivió el radicalismo de algunos nacionalistas, incluso en la propia guerra civil, sea que esto antes o después iba a surgir. Aquí casi todos los otros partidos, por necesidades políticas, se apoyaron en los partidos catalanes, y esto que ha ocurrido dejando la enseñanza en sus manos y creando generaciones de catalanes con el odio a España, se ve a venir. Y después me ha hecho mucha gracia la entrevista que venía hoy en el periódico, en nuestro diario Información, de Artur Mas, donde dice que la pregunta doble se le ocurrió el día de la Constitución, dice, la ideé el día de la Constitución así, como si hubiera sido, yo que sé, algo totalmente creativo, y digo, joder, esta persona realmente piensa que establecer una pregunta de decir, ¿quiere usted un Estado? Y si dice que sí, contestar si lo quiere, que sea independiente, ¿no? Es que me parece tal tontuna que presumir precisamente de que esta idea tan fantástica, esta doble pregunta, la ideó como si fuera algo especial, me parece ridículo. Yo creo que el Estado, por fin, creo que se ha puesto, y tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, claramente, en el sentido de decir, esto no puede ser y no va a ser. Y hay armas jurídicas y de todo tipo para que esto no sea así. Me parecería una auténtica vergüenza. Y como tú has dicho, este año ese ha sido el tema central. Pero el otro tema central que yo señalo, el tema de la vivienda, sabes que aquí hemos tenido algún programa, sobre todo el tema de stop desahucios, de la gente que a principios de año y final del otro incluso se suicidó por el tema de la vivienda, que se llegaron a parar incluso los desahucios y los lanzamientos en mi departamento por ese tema. Yo creo que eso también es clave. O sea, el tema, yo centraría la economía en el día a día de la persona de la calle, indudablemente, es tener un techo donde poder cobijarse y poder comer dignamente. Y a partir de ahí, pues los economistas y los grandes estrategas económicos pues tendrán que tomar las medidas para que eso pueda ser. Pero como digo, como no haya un cambio de valores, antes o después nos vamos al hoyo irremediablemente, porque esto explotará en algún momento. Pablo, el tema es preocupante. Hay muchas constituciones y además muchas de ellas con más edad que la nuestra y muchas también de ellas reformadas. O sea, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Porque cada vez que se habla de reformar la Constitución parece que estamos hablando de un tema tabú y nadie quiere abordarlo. Requiere prácticamente unanimidad. Un tema tan importante como la unidad de España requiere una unanimidad de todos los grupos o casi todos los grupos en Cortes, ¿no? Entonces, a mí es un tema que me preocupa mucho. Estuve hace muy poquito en Barcelona y sí que vi una tensión que no vi hacía 8 o 9 años cuando estuve la última vez, ¿no? Hay una tensión y se palpa en la calle, ¿no? Yo creo que la independencia de Cataluña, la posible independencia, no beneficia a nadie, ni a Cataluña ni a España. Cataluña ni económicamente ni socialmente, además hoy en día en el siglo XXI, donde no hay fronteras, donde estamos hablando de la Unión Europea, donde hablamos de un mercado único, es absurdo que aquí en lugar de unirnos más nos separemos, no tiene sentido, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué solución se puede establecer? No lo sé, es un proceso
político que llevamos viviendo ante los últimos 10 años, donde los nacionalistas catalanes han ido dando un paso más, generando una tensión, y ahora ya el último paso es una consulta soberanista, ¿no? Que no tiene ningún apoyo legal, donde está fuera de nuestro sistema ordenamiento jurídico, no tiene ninguna validez, pero están provocando y están generando una tensión que, bueno, ahora están diciendo que están dispuestos a hablar, ¿no? ¿Hablar de qué? Porque dicen que mantienen la consulta, pero quieren hablar, claro. ¿no? No lo sé, pero yo me preocupa porque creo que para Cataluña, creo que los catalanes que apoyan la independencia no se han dado cuenta todavía de la repercusión que puede suponer para Cataluña la independencia. Creo que sería una ruina para Cataluña económica, las empresas se irían de Cataluña, muchas empresas que están en Cataluña pero que dan, por así decirlo, servicio a toda España, se verían muy mermadas. Claro. Y a mí me preocupa. Y luego para España, Cataluña es una región importantísima. Y luego España es un país con una riqueza cultural, lingüística, social, que es lo bueno que tiene España, que es una unidad de nacionalidades, ¿no? que hemos convivido siempre juntos, ¿no? y nunca ha habido ningún problema. Ha habido tensiones históricas. En otros países y no pasa nada y conviven perfectamente. ¿No? Si para esto se requiere que los partidos políticos, los grandes partidos políticos se pongan de acuerdo, se sienten y vean qué modelo puede ser, pues yo creo que sí que lo veo bien. Y además yo creo que el Partido Socialista y el Partido Popular están en ello. Yo estoy convencido que tanto Mariano Rajoy como Rubalcaba están teniendo conversaciones con el fin de ver ante todo esta deriva nacionalista cómo reaccionar, ¿no? Porque yo, de verdad, insisto, creo que hay que reaccionar de alguna forma, por supuesto con diálogo, pero hay que intentar hacerle ver a los que piden la independencia las repercusiones que pueden tener, que son brutales. Juanjo. Sobre la pregunta que decías de reforma constitucional, sí o no, sí. Yo creo que la Constitución estos 35 años, lo más importante que ha tenido ha sido que es una Constitución de consenso. Nacida quizá en la encrucijada más difícil que ha tenido este país en muchos años, donde se cambiaba de un régimen de dictadura a una de democracia y donde todos los partidos, desde el Partido Comunista hasta la parte más extrema de la antigua Alianza Popular y otras formaciones que había en aquel momento de parlamentos anteriores, se pusieron de acuerdo en lo que eran las directrices y las líneas básicas. Entonces, cualquier reforma que no parta de esas premisas, seguro que va a ser una reforma provisional, que va a ser una reforma temporal, que va a generar inestabilidad y que va a restar más que a sumar. Yo creo que estas reformas tienen que tener un saldo positivo y eso es el acercamiento, la aproximación y el consenso de todos los que forman parte del arco parlamentario. Entonces, creo que en este momento, quizá, siendo realista, es difícil que eso se pueda producir, pero necesario no sé, el marco constitucional actual a mí me gusta mucho. Yo creo que el Estado de las autonomías se parece, y eso los técnicos especialistas en Derecho y en Derecho territorial saben, que cada vez estamos más cerca del Estado federal. Sí. Es decir, realmente las competencias autonómicas son amplísimas, y bueno, y detrás de las reivindicaciones catalanas, yo creo que un poco acercando el ascua a mi sardina, yo creo que están reivindicaciones económicas. Ellos llevan mucho tiempo reclamando que la balanza fiscal de Cataluña es negativa, que ellos llevan 20 años aportando más de lo que reciben del Estado, que llevan muchos años, y en esa reivindicación seguramente, si el modelo de financiación hubiera reconocido esa situación, es posible que ni siquiera se hubiera llegado a plantear este reto político que hay sobre la mesa. No lo sé, yo estoy haciendo esa mi tesis y la dejo sobre la mesa porque posiblemente pues haya posiciones muy distintas. Pero desde luego es de un oportunismo que yo creo que no es presentable. El oportunismo de plantear un reto de una consulta independentista precisamente en una situación de debilidad de país frente a terceros, aprovechando unas circunstancias determinadas, creo que no es defendible. Si no es por consenso, no se debería reformar, y frente a este reto el Estado debe responder de manera clara y contundente, aplicando la ley. Y ya está. Pedro. Para analizar el problema habría que ir al origen de cómo nació la Constitución y de por qué tenemos también ahora este problema.
Y esto fundamentalmente nace de la absoluta demagogia del Partido Socialista en su momento, del PSOE, con el tema de Andalucía. Cuando nació la Constitución, y este es un tema que conozco particularmente bien, hubo dos vías de acceso a la autonomía. Era el artículo 143 y el artículo 151. Era la vía rápida y la vía más lenta. La vía rápida inicialmente era para las nacionalidades históricas y muy en particular para Cataluña y el País Vasco. El PSOE empezó a hacer demagogia desde Andalucía diciendo nosotros también, nosotros lo queremos todo también. A esa demagogia acabaron sumándose al final los demás partidos también. Pero lo cierto es que todo nace del famoso café para todos. Es decir, si Cataluña quiere estas competencias, nosotros tenemos que querer también las mismas competencias y todos queremos tenerlo todo. Bien, la extraordinaria paradoja actual es que hay muchas comunidades autónomas, y concretamente la Comunidad Valenciana y sobre todo la Comunidad de Madrid, ambas gobernadas por el PP, que hay determinadas competencias que las quieren devolver. Por ejemplo, la competencia de justicia. Y hay ese sentimiento autonómico es muy fuerte en Cataluña, es muy fuerte también en el País Vasco, como ha sido siempre, por otra parte, tienen además su propio idioma, y sin embargo en otras comunidades no, hay un porcentaje muy alto de la población que está en contra del sistema autonómico. Por tanto, no es tan importante la reforma en sí, como ver qué errores se han cometido. Cometió el error grave el PSOE, en ese momento, porque gobernaba en Andalucía, sigue gobernando, gobernaba en un amplio número de comunidades autónomas entonces, ahora es el PP el que gobierna en la mayoría, y cometió un error grave el PSOE al extender ese mecanismo territorial a todas las comunidades autónomas. Y en mi opinión cometió un error el PP al impugnar el Estatuto de Cataluña. He comentado antes que el Estatuto de Cataluña se aprobó con un 77% de los votos en Cataluña. Luego había pacto, había consenso, y los que no lo aprobaron en la Esquerra Republicana de Cataluña, que quería todavía más. Bien, el PP impugna al Tribunal Constitucional y de ahí nace el problema que tenemos ahora, porque el Tribunal Constitucional tarda una barbaridad en dictar sentencia, más de 5 años, dicta una sentencia de 750 páginas, no hacía falta escribir tanto, y después de tantísimo tiempo los catalanes se encuentran con un discurso demagógico por parte de Convergencia y Unió que decía que habían aprobado el estatuto y sin embargo el Tribunal Constitucional les tumbaba su estatuto, y a partir de ahí está en donde estamos ahora. Por eso tenemos ese problema. Bueno, nos queda muy poco tiempo. Me gustaría que el tiempo que nos queda lo dedicáramos simplemente a expresar aquello que esperamos del 2014. Este es el último programa, el último al cierre del año, del 2013, y por eso me gustaría que uno a uno fuerais con brevedad, por favor, porque nos queda poco tiempo, expresando un poco qué esperáis, qué le pedís al 2014. Pedro. Bueno, pues yo, si nos lo preguntas esto como colofón y en la línea que estaba hablando antes, es un poco al final lo que nos pides, un poco, desde mi punto de vista, casi como hacer examen de conciencia. Yo cuando hablamos a veces de los fallos que han tenido algunos, en algunos casos políticos, los políticos de nuestra comunidad, debemos ser conscientes de que nadie estamos inmunes a la sociedad en la que vivimos y todos nos hemos dejado llevar en alguna medida en el ámbito propio de nuestras responsabilidades, tantos profesionales como incluso personales, inmersos en una sociedad donde la escala de valores pues, ha descendido mucho en estos últimos años. Yo diría, por tanto, que hagamos ese modo de conciencia y procuremos ser mejores y dar cada día un poco, por lo menos, de lo mejor de nosotros mismos. Pablo. Yo, evidentemente, como concejal de Juventud, empleo, ¿no? El empleo juvenil ahora mismo está rondando unas cifras todavía escandalosas en un país moderno, y desde luego lo que estoy pidiendo es que haya empleo y que los jóvenes no tengan que pasar las dificultades que están pasando, porque es la generación de españoles con mayor preparación y formación que ha habido nunca, ¿no? Entonces yo pido al próximo año empleo y empleo de calidad para los jóvenes. Creo que ese deseo va a coincidir con el de muchos españoles. Juanjo. Es que sea el año del crecimiento, que ya no sea una anécdota que un trimestre crezcamos una décima, sino que se consolide el crecimiento, porque esa es la base de la generación de empleo, que se recupere la inversión, la capacidad de creación, el crédito llega a las empresas y las iniciativas emprendedoras que en esta provincia especialmente
están latentes porque hay una capacidad emprendedora, como se ha demostrado a nivel de las exportaciones, muy grande, que se plasmen en proyectos que den lugar a la creación, evidentemente, esos proyectos que acaben consolidándose y hagan de esta provincia, pues recuperen la posición que ha tenido a nivel económico nacional, vuelva a crear empleo y a generarse riqueza en la provincia, ¿no? Vuelva a ser una foco de atracción para empresas de fuera. Bueno, Pedro. Como nos has pedido deseos para el año, yo desearía que todos los telespectadores que nos están escuchando el año próximo, todos tengan trabajo y todos tengan vivienda. ¿Y los que no nos escuchan, no? Los que nos escuchan también, por supuesto. Todos en general. Vamos a deseárselos, sí. A todos en general. En particular a los que nos escuchan y nos ven. Por el mérito de escucharnos hoy. Se lo merecen por el mérito de escucharnos hoy. Y más siendo 25 de diciembre. Bueno, pues yo comparto también, comparto todos vuestros deseos y espero, sobre todo de corazón, que se hagan realidad. Yo tengo que daros las gracias muy especialmente, ya que es el último de este año, volveremos en el 2014 con el primer al cierre de 2014, pero quiero daros las gracias por estar siempre aquí, por ayudarnos a analizar todas esas noticias que se producen, que en su mayor parte no han sido buenas este año y que cuesta un poco hacerle llegar a la gente o transmitirle ese mensaje positivo, cosa que ha hecho muy bien el Colegio de Economistas, lo habéis hecho muy bien todos y por mi parte, de verdad, gracias de corazón y espero que en el 2014 volvamos a estar juntos aquí en Al Cierre. Pues gracias a ti y a Información TV. Muchas gracias a Información TV y a ti por la invitación y por la participación en estos Y por programas. la libertad que nos deja siempre para expresar. Bueno, es fundamental, no lo entendería de otra manera. Desde el principio. Bien, gracias a ustedes también por habernos acompañado un día más, un año más. Y lo dicho, volvemos en 2014. Que tengan una feliz salida de este año presente y que el nuevo les traiga todo aquello que deseen. Hasta pronto.